Hola, nuevamente aquí en esta celebración por el mes de la psicología, en la cual este 30 de abril celebramos el Día del Psicólogo Peruano, y especialmente por el 44 aniversario del Colegio Psicólogo del Perú, en la cual extiendo mis saludos al decano y a los decanos regionales, por el arduo trabajo que están haciendo día a día para poder llevar este bienestar que llamamos salud mental. De la misma manera, felicitar, agradecer también las preguntas, los comentarios y felicitaciones de mis alumnos y exalumnos académicos de diversas universidades en la cual he tenido el privilegio de interrelacionarnos con cada uno de ustedes, y especialmente también a mis amigos, hermanos del ciclismo, en la cual desarrollamos este deporte, en la cual me hacen sus observaciones y críticas para vías de mejorar estas ponencias, estas explicaciones o estos comentarios que hacemos con las temáticas de la ciencia, en función a tener un desarrollo armónico de nuestra conducta. Ahí estamos encaminados. El día de hoy vamos a trabajar, discúlpenme, le voy a preparar acá, le voy a presentar, vamos a trabajar esta temática en la cual implica la relación estrecha que va a existir entre el cerebro humano y muy particularmente el lóbulo prefrontal. Ya habíamos trabajado un tema con respecto a lo que vendría a ser la relación cerebro, lóbulo prefrontal y personalidad. Habíamos dicho que la personalidad es algo único, que somos personalidad, eres personalidad, no es que tenemos personalidad. Y para reforzar esta ponencia del día de hoy vamos a trabajar este tema de lo que nos llama bastante curiosidad, inquietud y caminos a investigar con respecto al caso de Phineas Gage. El caso de Phineas Gage nos permite entender esa relación muy estrecha con respecto a todo lo que implica esta parte especializada del cerebro que es el lóbulo prefrontal. No nos olvidemos que el cerebro trabaja en integridad, el sistema nervioso trabaja en integridad. Todo el sistema nervioso, ¿no?, del sistema nervioso central, periférico y autónomo, trabaja en integridad con el organismo. Y a la vez este organismo también se interrelaciona armónicamente con su medio externo, a nivel social, familiar, laboral, académico, y en la cual nos permite establecer una armonía. Lógico, eso va a tener que desarrollarse también de sus inicios, un desarrollo y una madurez armónica, para poder tener esta interrelación armónica también. Antes de empezar con esta temática de Phineas Gage, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que implica este tema de lo que es la personalidad. El profesor Pedro Ortiz Cabanillas ya hablaba de los tres componentes de la personalidad, ¿no? La estructura del temperamento, la estructura del intelecto y la estructura del carácter. El primero pues nos habla del componente afectivo emotivo, que se va a dar de la primera interrelación que hace la madre con el embrión, el feto y el recién nacido. Todo ese componente afectivo emocional de darle todos los requerimientos que tiene este nuevo ser para poder satisfacer todas sus necesidades elementales básicas, incluso también las necesidades a nivel del ámbito social que se va a establecer desde los niveles básicos que es la familia, ¿no? Entonces, el factor de la estructura del intelecto, ya estamos hablando del fenómeno cognitivo productivo, ¿ya?, que se va a dar ya toda una serie de intención, un desempeño individual, un desempeño personal en toda su producción académica, desde primaria, secundaria y posterior a la universidad, y también en el ámbito económico, ¿no?, en la parte productiva. Y la parte de la estructura del carácter es el fenómeno del conativo, covolitivo, que es ya una parte consciente del ser, que hay una dirección intencionada para poder interrelacionarse adecuadamente con su entorno, un ajuste adecuado, un ajuste armónico con su medio social, familiar y todo lo que venga a su entorno. Ya van a aparecer y más firmemente todos los fenómenos sociales, económicos, y se afianza más la parte productiva. Habíamos visto también que la parte de la personalidad se definía como consenso ya, diríamos así, de muchos autores, con respecto a ese ser único, ¿no?, que se va a mantener esa característica, esa esencia de la personalidad por un prolongado tiempo. Podrá pasar pues de la etapa de la niñez, de la infancia, de la adolescencia, la juventud, la madurez y la vejez, pero hay una esencia interna que sigue siendo
tú, o seguimos siendo la esencia del ser. No podemos modificar eso, ¿no? Como impronta. Y aquí veíamos que podríamos agregar también que gracias a esa cualidad nos permitía interactuar, planificar y tener un autocontrol, o sea, interactuar adecuada, armónicamente con nuestro entorno social, familiar, laboral, académico, etcétera. Planificar nuestras actividades a corto plazo y a largo plazo. Incluso tener un autocontrol de nuestras emociones y también de nuestros procesos cognitivos, nuestros procesos mentales, nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, darle uso adecuado para tener un buen beneficio en nuestras actividades cotidianas. Entonces, si entendemos este fenómeno de lo que vendría a ser esta cualidad única, podríamos avisorar como una explicación de la personalidad que va a haber un fenómeno integrado y organizado a niveles cerebrales, cognitivos, emocionales, conductuales y sociales. Todo se hace uno, ¿no? Como ente del ser humano. Y esto es lo que nos va a generar una conducta, un comportamiento que se va a ir ajustando armónicamente, adecuadamente, con el medio social que implica todas estas características, ¿no? La familia, la escuela, la universidad, el trabajo, el barrio mismo donde nosotros crecemos o desarrollamos. Entonces, si entendemos que esta cualidad nos va a permitir interactuar, planificar y tener un autocontrol, no viene así gratis, sino que esto lo podríamos reforzar de estos elementos que ya nos hablaba el padre de la neuropsicología, Alexander Romanovich Luria, en 1989, que nos decía que este lóbulo frontal, o los lóbulos frontales, constituye justamente esa particularidad de programar, regular y verificar las actividades conscientes y voluntarias que tenemos. O sea, este lóbulo prefrontal, la adquisición más reciente que ha tenido la escala del Homo sapiens, y hoy ya estamos en el nivel Homo sapiens sapiens, que nos permite justamente desarrollar esas cualidades. 10 años después, en 1998, Goldman Rackett también nos dice que el lóbulo prefrontal permite la regulación del comportamiento. Y solamente es con este caso emblemático de 1848, 1800 ya son 2 siglos atrás más o menos, con el caso emblemático de la neurociencia de Phineas Gage. ¿Quién fue Phineas Gage? Ahí es donde vamos a desarrollar esta temática. Phineas Gage justamente viene a ser uno de los casos emblemáticos para poder entender el funcionamiento y el por qué existe este lóbulo frontal y lóbulo prefrontal. Y si vemos este esquema, en el cual nos estamos permitiendo en estas láminas, ¿cómo es que hacemos esa comparación del tamaño, la amplitud, el crecimiento, el desarrollo y la madurez de este lóbulo frontal a través de un mono, llegando o pasando por el chimpancé, que es el de la escala más próxima a nosotros, y el cerebro del ser humano? Y vemos que el lóbulo frontal tiene una masa mucho más amplia a comparación de otros lóbulos. Esa es la particularidad del desarrollo. Entonces, si entendemos todas estas cosas, los científicos se preguntaban, ¿y para qué sirve esto? Si es que este fenómeno que encontramos en la historia de la neurociencia, el caso de Phineas Gage, de la cual una barra de fierro de 1 metro de longitud y un grosor de 3 centímetros aproximadamente, por negligencia, descuido, atravesó esta varilla a través del pómulo, le destroza el ojo, el cerebro, lóbulo frontal y el cráneo. Este señor Phineas Gage era un trabajador, ¿no?, en labores ferroviarias que hacían las rieles para los trenes, pero su función particular de Phineas Gage, era hacer unos huecos en las rocas para hacer espacio en el terreno y ahí colocar las rieles. Entonces tenían que ser dinamitadas estas rocas y él lo que hacía era hacer unos agujeros en las rocas, llenar de pólvora y después taponearlo con esta varilla, taponear la tierra, ¿no?, para que exista una explosión, pues me imagino, más contundente y poder hacer el trabajo más rápido. La historia nos comenta de que en un descuido, negligencia, en vez de poner la tierra, ¿no?, pone la pólvora, la mecha, y en vez de poner la tierra, se olvida de poner la tierra, y él, creyendo que ya estaba todo taponeado con tierra, él hace la percusión para taponearlo, para ponerlo lo más compacto, pero hace contacto directo entre la varilla y la pólvora. Hace una chispa
y esa varía sale expulsada producto de esa chispa, hace una explosión. Y es de ahí donde se le perfora por el pómulo, destrozando el ojo y destrozando el cerebro y también el cráneo, como nos puede dar la configuración de estas láminas. Entonces el caso muy emblemático porque se asombraron los médicos, ya que Phineas Gage llega al hospital caminando, hablando, haciendo bromas, teniendo buenas expresiones emocionales, ¿no? Haciendo bromas, conversando, su nivel de conciencia, pensamiento, inteligencia estaban intactos. Entonces decía, caramba, ¿cómo es que puede, claro, ensangrentado llegó, cómo es que puede seguir vivo, caminando, y con la varilla incrustada en toda esta parte de sus pómulos y su cráneo? Entonces, es una cuestión muy curiosa para aquellos años, 1800, estamos hablando de 1848, donde la tecnología no existía, y se empiezan a preguntar, caramba, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué función tiene esta parte del cerebro? Claro, posteriormente, 10 o 20 años después, hacen ya las investigaciones, ven el cadáver de Phineas Gage, estudian el cerebro, y ya con todos los adelantos que tenemos en la tecnología nucleares, ya se ha podido corroborar el por qué es que está presente este lóbulo frontal. Entonces Phineas Gage, teniendo esta actividad de lo que hemos descrito, ¿no? Los científicos empiezan a decir qué pasa acá, pero la sorpresa fue después del accidente, ya que Phineas Gage, dice la literatura, antes él era una persona responsable, puntual, cariñoso, afectuoso, querido por todos sus compañeros, muy respetados incluso por sus capataces, sus jefes, y siempre planificaba adecuadamente sus actividades y todo salía con éxito. Posterior del accidente es ahí donde viene, ¿no?, una serie de procesos febriles, convulsiona y empieza a tener cambios abruptos de su conducta. Se hace muy intransigente, renegón, grosero, obsceno, empieza a tener incluso conductas inadecuadas. Cuando él proponía una actividad laboral no lo cumplía o simplemente no se aparecía a lo que él había planificado. Entonces toda una serie de cambios que ya generó pues confusión en la gente de su entorno, y se dice, amigos de él, o incluso la historia nos menciona que la esposa decía, el individuo que está al frente a mí, él no es Phineas Gage, puede ser cualquier persona, pero ya no es Phineas Gage. Entonces ya posteriormente, como hemos mencionado, ya los científicos 20 años después hacen toda una serie de reportes y encuentran esta estrechísima relación de este lóbulo prefrontal con la personalidad. Como es que antes era una persona responsable y después se volvió una persona pues totalmente impulsiva incluso, ¿no? Esta lámina, la que estábamos percibiendo, nos hace entender que el cerebro trabaja en integridad, ¿correcto? Todo nuestro sistema nervioso central trabaja en integridad, desde nuestra médula hasta la corteza, pasando por todas las fibras, todas las vías, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que cada parte del cerebro se especializa. Por ejemplo, la parte de acá atrás, el occipital, ¿no?, es la que se encarga, por mencionar o groseramente, ¿no?, la función, se encarga para la percepción, para la visión. El lóbulo temporal, la que está al costado, es para la memoria, las emociones y la audición. El lóbulo parietal vendría a ser todo lo que está encaminado en la orientación, movimientos, ¿no?, musculares, faciales, mano, pie, dedos. Y el lóbulo frontal, que es la más grande, es la que está relacionado con el lenguaje, ¿no?, el desarrollo del lenguaje, con la atención, regular la atención, la memoria, la conciencia, la inteligencia y muy particularmente la personalidad. ¿Ya? Todo trabaja, solo que algunas partes del cerebro se han ido especializando. Entonces, en función a eso, para que exista esa interrelación adecuada del cerebro, para que exista esa armonía, ese ajuste social del cerebro, del individuo, de la persona, la personalidad con su entorno externo, requiere pues un desarrollo armónico también. Y habíamos mencionado la importancia de los cromosomas, ¿no? Nosotros tenemos 23 pares. Si el joven que está planificando, decíamos, ¿no?, está planificando ya enamorarse, casarse, tener hijos, entonces debe empezar a tener una dinámica saludable, ¿no?, unos buenos meses, medio año, un año, de una buena alimentación, de una buena nutrición académica, una buena influencia de arte, deporte, ¿no es cierto? Entonces una buena alimentación, pues buenas menestras,
fruta, verduras, y no tener consumo de las comidas chatarras que son mencionadas. Entonces, tener una buena alimentación es ir a un especialista, documentarse bien y tener lo que necesita su organismo en cuanto a su edad, tamaño y contextura. Culturizarse, leer, aprender un nuevo idioma, aprender instrumentos musicales, ¿no es cierto? Tener actividades deportivas, físicas, de exigencia, eso va a mejorar y desarrollar y fortalecer su organismo, no solamente a nivel muscular, sino también internamente, el corazón, los pulmones, la oxigenación del cerebro, ¿correcto? Y por lo tanto también va a ir fortaleciendo los cromosomas, la parte, digamos así, hormonal, ¿no? Los cromosomas para que pueda ser bien nutrido. Si tiene una buena nutrición en estos niveles, entonces papá y mamá van a enviar también esos cromosomas en este nuevo ser, en este nuevo cigoto, en este nuevo embrión, para que estas subdivisiones sea adecuada. Y si la mamá también una buena nutrición, por lo tanto va a tener un útero, una matriz fuerte, fortalecida, y va a estar acogiendo ese nuevo ser para que crezca y desarrolle y madure armónicamente. Entonces, cuando tienen esas facultades, y si más aún la mamá tiene un entorno, por parte del esposo, por parte de su familia, armónico, afectivo, ¿no? Todos los niveles de apoyo emocional y a nivel de todo lo que implica la nutrición también y el afecto. Entonces, ese feto, ese embrión, ese feto va a desarrollar en su matriz de la mamita armónicamente también. Y sus divisiones del cerebro, la producción de neuronas también va a ser óptima. Entonces, este lóbulo frontal va a estar también fortalecido. Entonces, cuando nazca el niño, con todas sus influencias de la mamá y del papá, de darle una adecuada disciplina, un adecuado nivel de horarios, de acostarse, de despertarse, de la hora de desayuno, de almuerzo, el tiempo que tiene que consumir televisión, el tiempo que tiene que consumir la tecnología y el contenido que también le va a orientar papá y mamá. Entonces este lóbulo frontal, particularmente el lóbulo frontal, va a estar bien fortalecido, entendiendo que todo el cerebro trabaja en integridad. Y si le damos una adecuada estimulación, va a tener también una estimulación y un desarrollo adecuado de muchas partes de su cerebro. Entonces esta es la particularidad de esta base para poder tener un sistema nervioso también muy estable. Este lóbulo prefrontal, de la cual ya estamos hablando, les menciono en estas láminas de acá, no son las únicas, ya la tecnología, la resonancia magnética funcional, el SPECT, ¿no? Y todos los tecnologías nucleares están determinando que existen más subdivisiones del lóbulo prefrontal. Por ejemplo, ahí falta el lóbulo dorsolateral, ¿no? Que se encarga en muchas funciones, particularmente la memoria de trabajo. Pero para tener la pincelada dónde se ubica el lóbulo frontal, al menos anatómicamente, vamos a mencionar estas tres partes. Y es justamente, si nosotros recordamos cómo es el caso de Phineas Gage, que se destroza toda esta parte, toda esta masa del cerebro, ¿no? Una masa muy amplia, y se inflama, se destruye y mata neuronas y empieza a tener todas esas conductas inadecuadas que ya se han descrito. Entonces, acá solamente estamos mencionando tres zonas del cerebro, ¿no? La cual nos permite el polo frontal, la cara medial y el giro órbito-frontal, ¿no? Que nos determina estas figuras anatómicamente hablando del lóbulo prefrontal. Entonces, la relación que existe entre este lóbulo prefrontal y la personalidad es estrecha. Por eso que se recomienda cuando los bebés, muchas veces los papás, los abuelos, los tíos se emocionan y a los bebitos hasta que lo hacen saltar, qué bonito que es, o le hacen movimientos bruscos. El riesgo es que en un inadecuado movimiento el cerebro puede golpear, o de hecho que va a golpear internamente con las paredes del cerebro, del cráneo. Entonces, no esperemos que suceda, pero si hay una parte sensible del cerebro choca con el cráneo internamente, podría tener repercusiones no tan favorables, ¿no? Podría generar hasta lesiones. Entonces, por eso evitar movimientos bruscos, toscos, que generen posibles lesiones. Esa es la integridad que vamos a mencionar nosotros con respecto a lo que implica el cerebro, lo que implica esta formación básica de lo que es los cromosomas, tener una buena sustancias químicas en nuestro cerebro, sustancias químicas a nivel hormonal
Y eso va a permitir que el nuevo ser, que va a estar en la barriguita de la mamá de la etapa embrionaria, fetal y cuando nazca, todo su sistema nervioso también va a estar adecuado. Y si el entorno externo también es adecuado, la felicidad, la armonía, las discusiones maduras, incluso también toda la infraestructura de la casa, va a permitir que el nuevo ser tenga un sistema nervioso coherente, adecuado, maduro. Y por lo tanto la personalidad también va a ser madura. Entonces esto es lo que nosotros hemos venido expresando, trayendo, celebrando este aniversario por el Día del Psicólogo, en la cual nuevamente reitero mis saludos y seguiremos en estas actividades académicas y podríamos interactuar más, ¿no es cierto? Escríbenos, coméntanos, ya sea por interno, con su mensaje WhatsApp, Facebook, Messenger, TikTok, Instagram, y en la cual brindaremos lo poco o lo mucho que hemos aprendido en esta carrera, la ciencia psicológica. Muchas gracias y que pasen un bonito día por el Día del Psicólogo este 30 de abril. Felicidades.